Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué estos números están prohibidos en las camisetas de fútbol. Evidentemente es muy común ver en las camisetas en el arquero el número 1, evidentemente en el delantero el número 9, en el volante defensivo el número 5, en los laterales el 3, el 4, en los centrales el 2, el 6, pero hay algunos números que son mucho menos usuales, que en algunos países y en ciertas ligas se encuentran prohibidos, porque tienen una connotación, tienen un significado que va más allá de lo futbolístico, que hace que en ese país no puedan ser utilizados y en algunos casos, como vamos a ver ahora, inclusive están prohibidos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente apoyen dejando su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos hablando de algunos de los casos. En el fútbol es bastante usual ver que algunos equipos por distintas razones deciden retirar una camiseta. En algunos casos se da, por ejemplo, por la muy buena imagen o la muy buena carrera que han realizado esos jugadores en sus equipos. Maldini, por ejemplo, en el Milan tiene retirada la número 3, simplemente la pueden utilizar alguno de sus hijos. Diego Armando Maradona en el Napoli tiene retirada la número 10. En su momento también hemos visto, como por ejemplo el caso de Javier el Pupi Zanetti, que también ha retirado su camiseta en el Inter de Milán, la número 4. Hay otros casos, quizás lamentablemente un poco más tristes, de jugadores que fallecieron inclusive jugando con la camiseta de ese equipo y por eso retiran la camiseta. El caso en el Manchester City de Mark Bidenfoe, que ha retirado la camiseta número 23. También tenemos algunos casos, como por ejemplo, en el cual se retiran las camisetas dedicadas a los aficionados. La número 12 es una camiseta que en muchos países del mundo es retirada, justamente haciendo alusión a que la número 12 sería la hinchada. Hay otros casos, como por ejemplo el Leicester City, más particular, que tiene retirada la camiseta número 50, reservada exclusivamente para su mascota. Hay otros casos en los cuales, como por ejemplo en España, se reservan las camisetas para situaciones o jugadores muy puntuales. En el caso, por ejemplo, de Antonio Puerta, el jugador que lamentablemente falleció jugando en el Sevilla, que la camiseta número 16 no la pueden retirar en España porque no lo permite el fútbol español, pero sí la reservan, por ejemplo, para jugadores salidos exclusivamente de la cantera. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy en el video no es estos casos, que son bastante comunes, sino casos mucho más raros en los cuales una liga, un país, decidió prohibir un número de camiseta puntualmente. Hace muy pocos días llegaba la noticia de que en Italia decidían prohibir la utilización de un número en particular. Un número bastante extraño que no es muy utilizado porque además es un número bastante alto, como es el 88. Si bien es cierto que en Italia es más común ver este tipo de numeración anormal, digamos, o muy alta en comparación a lo que vemos normalmente, que es del 1 al 11, la realidad es que el 88 no era un número muy utilizado. Al día de hoy simplemente lo utilizaban dos jugadores, que casualidad o no, ambos son croatas. En el Atalanta, el más conocido, Mario Pasalic, y también su compatriota Toma Basic, que juega en la Lazio. Ahora bien, ¿por qué se prohibió o se decidió que no se pueda seguir utilizando el número 88? Bueno, este es el número que los neonazis usan como lema porque equivale al grito de Heil Hitler, puesto que la H es la octava letra del abecedario. El documento fue firmado por el ministro de Deporte y Juventud, por el Coordinador Nacional para la Lucha contra el Antisemitismo y por el presidente de la Federación Italiana de Fútbol. Se trata de un texto de gran valor simbólico que incluye también medidas concretas para empezar un recorrido virtuoso contra la discriminación en el deporte a partir del antisemitismo. Esta es la primera vez que se recoge en un documento oficial, pero no la única en que un número ha sido vetado o retirado. Evidentemente, Italia es un tema muy sensible, todo lo que tiene que ver con la cultura y las creencias neonazis. Hemos visto festejos, hemos visto cómo hay equipos que son considerados neonazis. El Lazio, lamentablemente, es uno de esos equipos que siempre su afición ha estado vinculado a este tipo de creencias. Y lamentablemente, un número que la verdad es que parece inofensivo, el 88, por la connotación que puede llegar a tener, ha decidido ser prohibido. Pero no es la única vez que ha ocurrido esto y vamos a ver cómo en otras partes del mundo y también en Italia este número se ha prohibido en alguna que otra ocasión. El número 88 en Italia tiene también una historia particular con uno de los grandes jugadores históricos y probablemente uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, que es Gianluigi Buffon.
En su paso por el Parma, en lugar de lucir el clásico número 1 de los arqueros, quiso sorprender al público utilizando la camiseta 88. Pero no pensó en esos momentos en el gran revuelo que iba a causar su elección y en la connotación que podía llegar a tener ese número. El día de la presentación del Parma contra el Valencia en un partido televisado por toda Italia, esa dorsal que terminó utilizando no pasó desapercibida y estalló la polémica. Se lo llegó a tildar de nazi, puesto que el 88, como comentábamos antes, está relacionado con el grito de Heil Hitler. E inclusive se llamaba Club 88 al local donde los neonazis se reunían en Berlín. Viendo el escándalo que se había montado por la elección de su número, decidió rápidamente cambiar al número 77, afirmando que le recordaban las piernas de su mujer. La numeración deportiva siempre ha guardado un gran significado en el fútbol, porque no solo puede ayudar a identificar la ubicación de un futbolista en el campo de juego, sino que muchas veces una camiseta y un número se termina asociando a la identidad de una estrella. En casi todo el mundo la elección del dorsal queda a cargo del jugador y pueden elegir tranquilamente y con libertad qué número quieren utilizar. Sin embargo, hay un país en Centroamérica que también tiene números vetados y prohibidos, que es El Salvador. En el caso de El Salvador, tiene prohibido la utilización de los números 13 y 18. ¿Por qué? Porque están vinculados a las pandillas más peligrosas del país. Los maras salvatruchas, en este caso el número 13, y la calle 18. El Salvador prácticamente vive día a día inmerso en el miedo, con miles de pandilleros activos divididos entre estas dos facciones. Ambas bandas están asociadas a crímenes, asesinatos, torturas y extorsiones de gran envergadura. Por este motivo, utilizar los números que identifican a estas pandillas puede llevar incluso a costarle la vida a un jugador. Incluso el mítico delantero uruguayo Sebastián Abreu, que jugó en dicho país en el año 2019 y que toda la vida ha estado asociado al número 13, tuvo que cambiar justamente este nombre y no lo pudo utilizar en El Salvador. En Brasil, si bien no hay ninguna norma que lo prohíba específicamente, hay una regla no escrita que el número 24 no se utiliza y sobre todo en la selección. Inclusive la Federación de Fútbol de Brasil ha sido demandada en su momento por un grupo de la comunidad LGTB llamado el Grupo Arco Iris para que explicara si esa omisión, que era deliberada por la cual no la utilizaban este número, estaba relacionada con prejuicios homofóbicos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el número 24? Es el número con el que se identifica al venado en el Jogo del Bicho, una lotería clandestina que a pesar de ser ilegal existe en todo el territorio brasileño y forma parte de su cultura popular. En el argot popular, la palabra veado, cuya sonoridad es similar a viado, que es desviado en su traducción, es sinónimo de homosexual, por lo cual muchos jugadores de fútbol se niegan a utilizar esos números en su camiseta. Por ejemplo, en la última Copa América, la Conmebol había permitido una extensión de la lista hasta 28 jugadores. Hubo muchas selecciones que justamente llevaron esos 28 jugadores o llevaron más de los 23 habituales. Sin embargo, hubo una sola selección que decidió llevar 24 y no utilizó esa dorsal. En el caso de Brasil, decidió utilizar de la camiseta número 1 a la camiseta número 25, a pesar de tener 24 jugadores. Ederson fue el 23 y Douglas Luiz, que debería utilizar la 24, utilizó la 25. Podría pensarse que es casualidad, pero como hemos visto, el motivo es bastante distinto. Sin embargo, durante el pasado Mundial de Qatar, por primera vez en la historia, un jugador llevó esta dorsal, que fue Bremer, el central de la Juventus, que además lo hizo en forma de también apoyo a estas críticas que ha recibido la selección de Brasil y sobre todo los grupos LGTB. Sin embargo, en Brasil sigue siendo un tema tabú y prácticamente nadie utiliza el número 24. Otros números que también han sido prohibidos en su momento, por ejemplo en Escocia el número 0, que lo utilizaba un futbolista cuyo nombre decía justamente 0, era el jugador marroquí Hicham Serouali, que vestía esta curiosa camiseta muy pocas veces vista en el mundo. Sin embargo, después de solo una temporada en Escocia jugando en el Aberdeen, decidieron prohibir utilizar ese número en la espalda y no lo pudo seguir haciendo. Y en Alemania, en el año 2009 más precisamente, el fútbol alemán decidió prohibirle al croata del Karlsruhe, que jugaba en ese momento Driprik, que pudiera seguir usando su numeración, que era el número 69. Todos sabemos obviamente la connotación que tiene prácticamente todos los lugares del mundo el 69, relacionado obviamente a cuestiones sexuales, y decidieron prohibir que lo utilice. Y en el caso de Alemania dieron una excusa quizás un poco no tan creíble. Dijeron que se lo prohibían para garantizar la claridad de la lectura de las dorsales y que ese era un número difícil, raro. Así que espero que les haya gustado la idea del video, estas historias curiosas de por qué en ciertos lugares del mundo están prohibidos estos números, muy pocas veces vinculados directamente a lo futbolístico, sino a la connotación que en ese país en particular ese número puede llegar a tener.
Si conocen otros casos, me gustaría que los pongan en los comentarios, que me sigan en las redes sociales, que se suscriban al canal activando la campanita, y la verdad que sin dar mucha más vuelta, los dejo por hoy, nos vemos mañana en un próximo video.